Ya no estaba embrujado, pero era un prisionero de las islas y no tenía intención de abandonarlas. ¿Dónde iría al cabo de tantos años? No le quedaba a nadie en ningún lugar del mundo. De este hecho, no muy intrincado después de todo, se había enterado muy recientemente, porque solo el fracaso hace que un hombre entre en sí mismo y considere los recursos que dispone. Y aún teniendo resuelta la retirada del mundo, a la manera eremítica, se sentía irracionalmente conmovido por el vértigo de la soledad que le sobrevino en el momento de la renuncia. Le hacía daño. No hay nada más temible que el encontronazo de esas agudas contradicciones que laceran la sensibilidad y la inteligencia. Se preguntarán qué hice en el día de San Valentín. Pues bien, siendo un gay sin novio y que ni siquiera vive solo, pues, ¿ustedes qué creen? Aún así, la pasé bien, así que espero que a ustedes les haya ido también bien estando solos o acompañados. En fin, espero que disfruten de esta reseña. Hola romanos, hoy voy a hablar sobre Victoria de Joseph Conrad. Esta es la tercera novela que leo de Joseph Conrad y además he leído justamente este libro por el reto Edwardian Spirit en la categoría de Libro de lo Salvaje. Publicada en 1915, esta novela trata sobre Axel Heist, un sueco marino que llega a Samburan junto con otros marinos. Es ahí que en ese sitio, en los mares del sur asiático, desconocido para el resto de la civilización, se va a gestar una conspiración en contra de Heist a cargo de varios personajes como Schoenberg, Wang, Number One, entre otros. Pero por suerte, Heist tendrá varios aliados como por ejemplo Lena, quien se convertirá en su interés amoroso. Esta novela, a comparación de otras que he leído de Conrad el año pasado como Azar, que fue mi peor lectura del año pasado, o Tifón, que sí que me gustó mucho más que Azar, debo decir que Victoria está en un punto intermedio entre ambas novelas. Confieso que en un principio yo tenía miedo de que esta novela me decepcionara porque al ser publicada en 1915, de hecho es la novela que Conrad escribió después de Azar. Como ya he dicho, esa novela fue la peor que leí el año pasado, entonces tenía yo como que ese miedo de que quizás a partir más o menos de la década de los años 10 del siglo XX, Conrad empezó a perder esa calidad que él tenía a inicios del siglo XX, como había mostrado en Tifón, que es una novela anterior a Azar. Por suerte no fue así. No digo que sea tan buena como Tifón, como ya he dicho, está en un punto intermedio. Es decir, la primera mitad de la novela es bastante amena. Conrad te prepara primero narrando pues la vida diaria de estos marinos y créanme que la experiencia justo en esta primera mitad de la novela se siente como estar en un museo. Un museo constituido nomás por un pasillo recto porque la narración es lineal cronológicamente hablando. Entonces, tienes a Conrad llevándote de la mano lentamente porque su narración, hay que ser sinceros, llega a ser lenta en ocasiones y ágil en otras. De eso estaré hablando más adelante. Y durante ese paseo lento en el que Conrad te tiene de la mano, pues disfrutas no tanto del destino al cual vas a llegar, sino de lo que vas viendo durante la lenta caminata. Todas esas escenas y personajes que vas viendo en el proceso actuando normalmente en su día a día, como por ejemplo Haste o incluso Morrison, un personaje del cual en un inicio sabemos que ha fallecido, pero igual Conrad va indagando un poco en cuál era la relación fraterna entre Morrison y Haste. Luego, a partir de la segunda mitad de la novela, es que Conrad va reuniendo los elementos ya condensados en la primera mitad para ir construyendo la verdadera trama de esta historia. Y es que en realidad Victoria no es una novela costumbrista, es una novela más bien de aventuras. Como ya he dicho, la trama básicamente va de una conspiración en contra de Haste. Así que en esta novela no nos vamos a centrar
solamente en el personaje de Axel Hayes, sino que constantemente Conrad va protagonizando capítulos a cargo de personajes como Schomberg o incluso su propia esposa, la señora Schomberg. También hay capítulos dedicados a Ricardo, a Juan, entre otros personajes que van a funcionar como villanos dentro de esta trama. También hay que recalcar a los personajes aliados de Axel Hayes. El principal de todos, en mi opinión, es Lena, la mujer que va a convertirse también en su interés amoroso. En un principio, Lena es presentada de una manera bastante superficial. Es como la típica mujer e interés amoroso de novela clásica. Ese personaje que solo vive su vida para tener los ojos fijos en el prota. Pero me sorprendió ver en una novela de Conrad a una mujer fuerte. Esto no es algo común en una novela escrita por hombres, sobre todo entre inicios del siglo XX. Entonces me sorprendió bastante cómo es que Elena va involucrándose cada vez más en la trama de esta novela, sobre todo en los últimos capítulos. Fue un personaje que me recordó bastante a Julieta de la serie D'Artagnan y los tres mosqueperros, serie de la cual por cierto le hice podcast en este canal. Por favor véanlo, está muy bueno y es de mis videos más largos. Una cosa que yo había dicho de Julieta en el podcast es que se trata de un personaje del cual no llegamos a saber mucho sobre su pasado, pero nos enamoramos del personaje por su personalidad. Literalmente, tanto D'Artagnan como nosotros los espectadores la conocimos pues en un camino de tierra. Él a caballo y ella en un carruaje. Y a lo largo de la serie íbamos viendo pues que simplemente era la doncella de la reina Ana. Aún así se convierte en un personaje importantísimo a lo largo de la primera mitad de la serie, sobre todo con una conspiración que se va gestando en torno a ella y en la cual por supuesto que los protagonistas estarán involucrados para ayudarla. Algo así le pasa a Lena. Lena no es que ella se convierta en protagonista de su propia conspiración, no es que todos vayan en contra de ella a asesinarla como le pasa a Julieta, pero sí que por estar interesada románticamente en Hayes va a irse involucrando en momentos clave de la novela. Hay una escena en donde ella se reúne con Ricardo. Es brutal. Se trata de una tensión tan bien construida por parte de Conrad que te deja helado y te deja con la expectativa de saber qué va a pasar justo al final del capítulo. No sabes si Ricardo es demasiado torpe como para dejar ir a Hayes y también a Lena, o si Lena es lo suficientemente lista para engañar a Ricardo. Un capítulo muy bueno, una escena importantísima dentro de la novela. Y también, por supuesto, que Lena va a ser clave dentro del final de la trama. Ahora bien, sobre otros personajes, pues en cuanto a los villanos, a ver, Ricardo me parece el mejor construido, a pesar de no ser como que el más malvado dentro del sentido estereotípico de la palabra. En ese sentido, el puesto del mejor villano tendría que ser para Schomberg. El problemita está en que Schomberg llega a ser importante en la primera mitad de la novela, pero ya después en la segunda como que ya deja de ser tan relevante y deja de aparecer tanto en la novela. En cambio, con Ricardo pasa que es un personaje que me recuerda bastante a Randall de la serie Recreo. ¿Se acuerdan de ese niño que parecía ahí, que acusaba a todos sus compañeros con la profesora? Bueno, algo así es Ricardo. Ricardo es un personaje que constantemente lo vemos junto con los villanos, ahí apoyando a Schomberg y siendo parte de reuniones claves entre estos personajes, pero después lo vemos hablando con la propia Lena o con Hayes como si se tratara de un amigo de toda la vida. Es impresionante cómo Conrad construye a este traidor de ambos bandos. Un personaje interesante incluso en el final de la novela. Ahora bien, la segunda mitad de la novela no llega a ser tan amena como la primera mitad. Aquí sí Conrad
En ocasiones llega a usar un lenguaje bastante pesado, lo cual no me sorprende viniendo del mismo autor de Azar, pero también por momentos, sobre todo en los últimos capítulos, su lenguaje es súper rápido. Los últimos capítulos me los tragué entero en un solo día. Súper. Aunque bueno, también puede ser por el hecho de que justamente terminé esta novela en un día en el que se me ha ido el internet en la casa. También puede ser por eso. El caso es que aún así, esos últimos capítulos te dejan con la expectativa en lo alto y el final llega a ser bueno, por lo tanto, confieso que esta novela por su segunda mitad no me ha decepcionado para nada, a pesar de sus pequeñas fallas como el lenguaje pesado en ocasiones. Ahora bien, sobre el final, pues ya he dicho sobre su escritura ya en esos últimos momentos, pero hay que hablar sobre la trama en sí. Obviamente no les puedo spoilar tanto, pero debo decir que para un personaje como Haste, que por momentos parece frío, pero después en momentos clave llega a tener un corazón enorme, sobre todo por Lena, es un destino un tanto trágico, sobre todo para estos dos amantes. No les puedo dar más detalles al respecto, pero en cuanto a los demás personajes, siento que Conrad logra juntar al menos la mayoría de las piezas. No es un final redondo, lamentablemente, pero sí que es un final al menos satisfactorio para la gran mayoría de personajes, desde Haste hasta incluso los villanos como Ricardo y Juan. Es una novela en la cual creo que incluso el título de Victoria relativamente funciona. Victoria no hace referencia a ningún personaje, sino que es la sensación que Conrad pretendía dejar, por lo menos en cuanto al final de los personajes principales. A pesar de los detalles trágicos de ese final, el lector se queda con la sensación de que igual ese pequeño sacrificio que tuvo que suceder supuso la victoria para no solo para los demás personajes, sino incluso para la propia trama de la novela, para la propia ciudad de Sombora. En general, es una novela que me ha encantado en varios aspectos. Tiene un ritmo ágil, aunque en ocasiones a Conrad se le va de las manos y llega a ser pesado. Tiene unos personajes memorables como Axel Hayes y Lena. Y sobre todo, sin duda que creo que es una aventura muy entretenida como para pasar el rato. Es un libro que no digo que uno lo lea en unos pocos días. Hay que tomarse el tiempo. Insisto que su lenguaje llega a ser pesado, pero sin duda, aunque no sea una novela que recomiende para empezar con Conrad, para nada, hay que haber leído un poco más de él antes. Igual se trata de una novela de aventuras impresionante para su época. Abajo en la descripción les dejo mi Instagram y mi Goodreads y mi Wattpad. Suscríbanse para más contenido y adiós.